Un dato otra vez que nos vuelve a poner los pelos de punta a los mexicanos es la denuncia penal y juicio político que se levanta en contra de consejeros de la Judicatura en el estado de Jalisco por su presunta responsabilidad en la comisión de hechos ilícitos como peculado, desvío, aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades en la administración de justicia, así como miembros de la Judicatura, enriquecimiento ilícito y lo que resulte en acciones valuadas en cerca de 60 millones de pesos, acciones llevadas a cabo desde junio del 2013 por miembros del Consejo de la Judicatura de ese estado, Jalisco. Fueron estos miembros denunciados penalmente al tiempo en que se solicitó el llevar a cabo un juicio político en su contra para responder a los señalamientos que se levantan. Aunque desde entonces se habían llevado a cabo acusaciones públicas por presuntos excesos, entre los que hay adjudicaciones de compras directas sin mediar licitaciones, vamos directo con nuestro corresponsal para que nos dé a conocer qué es lo que Moisés Mora tiene que decirnos esta mañana. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo. Igualmente, mi querido Pedro, un placer saludarte, al igual que el auditorio. Una situación ciertamente crítica que ya se había ventilado de manera previa en los últimos años. Sin embargo, nunca se había presentado una denuncia penal tal cual y juicio político en contra de consejeros de la Judicatura en Jalisco, y mucho menos se habían aportado pruebas. Y es que por su presunta responsabilidad en la comisión de ilícitos tales como peculado, desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades en la administración de justicia, así como enriquecimiento ilícito y los que resulten en operaciones valuadas en por lo menos 60 millones de pesos y que fueron efectuadas desde junio del año de 2013, los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Alfonso Partida Caballero, Mario Pizano Ramos y Jaime Gómez, junto con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, fueron denunciados penalmente al tiempo de solicitarse juicio político en su contra para responder a semejantes señalamientos. Aunque desde entonces se habían efectuado, diversas acusaciones públicas por dichos excesos, tanto por parte de abogados litigantes como trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de Jalisco, entre los que se encuentran adjudicaciones de compras directas sin mediar las respectivas licitaciones públicas, nula realización de los requeridos dictámenes técnicos y financieros, así como la emisión de pagos inmediatos a sospechosos proveedores que fueron cambiados también a última hora o subcontrataron sus obligaciones a terceros, además, por supuesto, de decidir esas acciones sin el aparente conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, encabezado por el magistrado presidente Luis Carlos Vega. Es la primera vez que se presentan estas pruebas documentales que cuentan con las firmas de los denunciados aprobando semejantes violaciones. Esta fue presentada, por supuesto, el pasado 29 de junio ante la Fiscalía General del Estado. Estos documentos, por supuesto, están en poder de esta empresa informativa, que además acaba de estrenar titular en la personalidad de Eduardo Almaguer Ramírez, quien al tomar por su cargo ofreció, entre otros esfuerzos, desterrar la corrupción e impunidad en el actuar de los servidores públicos. La abogada Ileana Nereida Moreno Acosta, encabezando un numeroso grupo de empleados del Poder Judicial y abogados litigantes que efectuaron las investigaciones y recopilaron las pruebas documentales, es quien promovió dicha demanda penal y de juicio político, entregando copia de sus señalamientos tanto al despacho del presidente Enrique Peña Nieto y al del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Aunque se refiere que son muchos los ilícitos, una sola referencia respecto de ellos. Tal cual la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, encabezadas por el consejero judicial Alfonso Partida, mismo que se efectuó el pasado 21 de mayo de 2013, se acuerda, a propuesta del propio Partida, el arrendamiento de muebles por 42 meses a la empresa Atmósfera Imagen Corporativa. Esta fue adquirida por lo menos 29 millones de pesos bajo el argumento urgente de amueblar un edificio que tenía desde febrero del año 2012 sin utilizarse, es decir, por lo menos un año, y que incluso el Poder Judicial de la Federación había donado la totalidad del mobiliario, al respecto precisamente más de 8.100 muebles, del que sospechosamente hoy en día se desconoce
su paradero. Otra compra adicional es por lo menos de 31 millones de pesos para la renta de equipo de cómputo a la empresa ERA Telecomunicaciones, aunque evidentemente también no se efectuó la convocación a una licitación pública, ni tampoco se notificó al Pleno de la Judicatura. En fin, Pedro, también se añaden a ese tipo de cosas la compra de estantes metálicos para la conservación de expedientes, renta de bodegas, traslado de mudanzas sin mediar licitación alguna, por lo menos 6 millones de pesos, al igual, por supuesto, del otorgamiento de plazas a servidores públicos sin que se presentaran a laborar en esas mismas instalaciones. Cabe señalar que los consejeros acusados fueron procurados por este medio informativo. Tanto Luis Carlos Vega como Mario Pisano y Alfonso Partida fueron procurados para ser entrevistados por este medio informativo a fin de conocer su posición, sin que hasta el cierre de edición se hubiera obtenido respuesta alguna. No, pues ni la habrá, querido Moisés. Oye, estas personas tienen fuero y por lo mismo es la promoción del juicio político. Efectivamente, mi querido Pedro, primero tiene que ser promovido el juicio político a través del Congreso Estatal, por eso se notificó a esa misma instancia, para inmediatamente después. Es un proceso que lleva por lo menos de 3 a 4 meses, de acuerdo también, por supuesto, con la voluntad política, y posteriormente a su enjuiciamiento político se deja libre el camino, digamos, jurídico para poder ser encarcelados o eventualmente juzgados por las autoridades, curiosamente las mismas del Poder Judicial al que sirven. También ministro del Poder Judicial es el papá del gobernador Aristóteles Sandoval. Él está fuera de esta indagatoria. Aparentemente sí se encuentra fuera al menos del registro de este documento, toda vez que Leonel Sandoval ciertamente es magistrado, al igual que Luis Carlos Vega Pámanes. Sin embargo, no está referido en este mismo caso, ni tampoco pertenece a esa comisión de adquisiciones y enajenaciones. Sin embargo, evidentemente la opinión pública conoce y sabe perfectamente bien que Luis Carlos Vega Pámanes depende política y personalmente, o digamos amistosamente, de la figura de Papá Leonel, que le llaman acá en Jalisco precisamente. O sea que Luis Carlos Vega es, digamos, como se dice en términos políticos, ahijado político del papá del gobernador. Efectivamente, sin duda alguna, y sin embargo, bueno, polémico también es que tampoco haya renunciado el famoso Papá Leonel después de estas condiciones críticas en la situación política del Estado, luego de la más cruenta derrota electoral desde los últimos 31 años en nuestra entidad. ¿Ya? Ahí está, yo creo que con esto último, ahí está el editorial, ¿no? Te agradezco, Moisés Mora, por tu información y estaré muy al pendiente del desenlace de estos acontecimientos. Gracias. A tus órdenes, mi querido Pedro, un placer saludarte a ti y al auditorio. Gracias, muy buenos días. Moisés. Así es como están las cosas. Fíjense, estos miembros del Consejo de la Judicatura, Poder Judicial en el estado de Jalisco, involucrados en un fraude continuado, y aquí los primeros involucrados: Luis Carlos Vega Pámanes, ahijado político del padre del gobernador; Mario Pisano; Alfonso Partida. Todos se les buscó para que hubiera una posibilidad de que ellos desahogaran en sus alegatos lo que pudiera ser una posible defensa. Obviamente no tuvimos ninguna respuesta. Ileana Moreno es la abogada que está encabezando a un grupo de litigantes y de empleados del Poder Judicial que están investigando este expediente. Voy a platicar con ella. Ahí está. Ileana, te saludo, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Estás haciendo una investigación que puede tener muchas consecuencias políticas. ¿Has podido litigar esto de manera tersa? ¿No has tenido presiones para deflectar y dejar este caso a un lado? Claro que sí las hay, claro que sí las hay. Es un proceso bastante delicado, es un proceso que lleva un juicio político de por medio, que se pretende denunciar hechos ilícitos que se están cometiendo por parte del gobierno aquí en el estado de Jalisco, de los consejeros específicamente, y pues sí, claro que hay mucha presión, Pedro. Mucha presión, Ileana. Hasta ahora lo que arroja esta primera acusación es por 60 millones de pesos, pero lo que sugiere nuestro corresponsal es que pudiera esto tener dimensiones mayores. ¿Has visto si esta posibilidad es real?
Es muy real, es muy real. Esto ya pasó de la ficción a la realidad, lo superó por mucho, Pedro. ¿Qué procede de aquí en adelante, abogada? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, esta medida tiene que ser tomada por el Congreso del Estado para proceder en el juicio político y de ahí en adelante llevar a cabo todas las acciones legales que den a lugar. En primer lugar, efectivamente, Pedro, se necesita la voluntad del Congreso para llevar esto a cabo y poder dar seguimiento y trámite a la denuncia como debe de ser y confiando en nuestras autoridades, por supuesto. O sea que tendrá primero que haber una votación en el Congreso local para que dé lugar el juicio político y entonces poder proceder, y si no hubiera esa coincidencia en el Congreso, esto querría decir que otra vez el camino de la justicia se vería atorado. Así es, Pedro. Primero debe de ser esto mediante una comisión dentro del Congreso y posteriormente ya darle salida y entonces sí dar continuidad con la denuncia que se está estableciendo en este momento. ¿Cuándo esperas que desde el punto de vista procedimental el Congreso diera la salida para que ya pudieras tomar la estafeta legal? Máximo 15 días. ¿Consideras que hay el suficiente consenso en el Congreso para ser obsecuentes a tu querella? Sí, así es, Pedro. ¿Tú crees que van a darte la luz verde para que entonces Luis Carlos Vega, Mario Pisano y Alfonso Partida de entrada puedan ser sujetos para la investigación que tú estás promoviendo? Sí, Pedro, así es. Bueno, pues estás junto con un equipo de abogados, así lo entiendo. Somos un grupo de abogados litigantes y personal del Consejo de la Judicatura que decidimos unirnos y actuar ante los hechos ilícitos que nosotros nos enteramos, Pedro. ¿Esto qué es? Era un secreto a voces en el gremio jurídico aquí en el estado de Jalisco, con diversos señalamientos que teníamos de que se realizaban adjudicaciones directas sin licitaciones y sin dictámenes. ¿Esto qué es? Nosotros no podemos ser omisos ante esto. Nosotros como litigantes tenemos el deber constitucional, el deber ciudadano de denunciarlo y nosotros confiamos plenamente en nuestras autoridades, Pedro. Bueno, pues tienes encima una responsabilidad muy importante y también creo, estoy seguro, tienes el respaldo de la ciudadanía que en Jalisco ya no quiere más ser víctima de atropellos, de estos manejos desafortunados que en niveles del sistema judicial mexicano también cometen tropelías y todas van en descargo del erario público, del dinero de todos los mexicanos y a través de acciones como la tuya, valiente, comprometida, detallada, estás encabezando algo que en otro tiempo hubiera resultado imposible y hoy desde esta tribuna te felicito y que cualquier cosa en la que nosotros podamos ser un ente informativo para la ciudadanía en Jalisco y en el país, no podemos hacer otra cosa más que estar a tus órdenes, Ileana. Muchas gracias, Pedro. Te agradezco todo el apoyo y gracias por dar difusión a esta nota. Muchas gracias. Estaremos en unos par de semanas para ver cuál fue el resultado del consenso o no dentro del Congreso del Estado de Jalisco. Ileana Moreno. Claro que sí, estamos a la orden. Muchas gracias, abogada. Hay ya gente en México que se atreve a hacer este tipo de denuncias. Imaginen ustedes tomar a miembros del Consejo de la Judicatura de un estado para demandarlos penalmente por fraude, licitaciones mal llevadas, procesos hasta de renta y de muebles que han desaparecido estos bárbaros en sus tropelías que constantes se repiten en toda la República Mexicana y son parte de un ente de corrupción que hace de esto, como dice el presidente, ¿no? Es la cultura de la corrupción que solamente se revertirá con la observancia de una sociedad reclamante. Esto es lo que estamos pidiendo y es la convocatoria que hacemos desde esta tribuna digital para todos los mexicanos
que queramos que haya una transparencia, una horizontalidad en las formas que se toman desde el poder junto con los ciudadanos para que no haya estas formas de sorpresa desafortunadas en México. Ileana Moreno Acosta, la abogada con la que acabo de hablar, ha sido víctima de amenazas para que no proceda lo que en toda lógica debe de proceder. En México ya no podemos aceptar estas formas inconvenientes, inconfesables y que nos dan muchísima pena a los mexicanos. Sobre Peñeto, Andrés Treviño, qué sinvergüenza nuestro señor presidente al seguir con su visita cuando debe de estar acá pidiendo la renuncia del secretario de Gobernación. Alberto Valdés fue a firmar a Francia acuerdos y regresará. Qué exagerados. Vicente Salcedo, primero dejan salir a Salinas, después sale Don Neto, se les escapa el Chapo, gobierno que hace el ridículo a nivel mundial, es un inepto él y su equipo. El que dejaron el libro fue a Caro Quintero, ¿no? María Eugenia Ramírez, para mí esto está arreglado con Peña Nieto desde su captura hasta su fuga. No dudo que haya sido un acuerdo. Me voy a París y te fugas. Miren, hay tanta desconfianza de parte de la ciudadanía que yo no dudo. Hay mucha gente que en este pasado fin de semana me dijo, oye, al Chapo nunca le detuvieron, nunca estuvo en la cárcel, nunca nada. No, lo grave es que sí lo detuvieron, lo grave es que estuvo en la cárcel, y lo grave es que se fugó, y lo grave es cómo se fugó. Todo eso es grave. Es más grave que si hubiera sido todo esto un engaño, ¿no? Rigoberto Saldaña, dice Peña que no hay credibilidad así con estas fugas, ¿cómo la va a haber siendo él el primer corrupto de México? Esto de que el presidente sea percibido como un hombre corrupto le deja muy mal al ánimo de la sociedad mexicana. Toño Telemétrico, Peñita no puede regresar porque la gaviota aún no acaba de hacer sus compras. Otra vez, ¿no? Esta sombra sobre la administración del presidente Peña, haciéndonos sentir a los ciudadanos que aquí está la realidad de un México de constante esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de mucha lucha, de mucha austeridad, de mucha escasez o de escasez. Y luego por la otra parte está el exceso, está lo que refleja la familia del presidente de la República. Vamos a hacer un corte. Después de Ricardo Gómez Dena, que me pregunta toda la semana por él, aquí está con nosotros, director de promoción patrimonial de Casa de Bolsa Finamex, después de esta breve pausa.